Continuamos preparando el camino a Jesús, que va a venir a juzgar a vivos y muertos en su segunda venida, en esa gran parucía. Estamos preparando en el corazón inmaculado de María Santísima una gran fiesta para celebrar las bodas del Cordero, cuando Jesús venga con poder y gloria, venga con su iglesia celestial a unirse con la iglesia terrenal y celebremos entonces esas bodas del Cordero, en donde el enemigo sea destruido para siempre y haya una resurrección de nuestros cuerpos. Estamos viendo cómo ese pueblo de Israel, ese pueblo que fue escogido por Dios en la persona de Abraham, para que ellos proclamaran las maravillas de Dios, pero el enemigo les cegó el entendimiento, el enemigo endureció su corazón. Ellos, al no obedecer a Dios, se fueron uniendo con mujeres de otros pueblos que lo llevaron a apostatar de su fe, y el Señor, a través del tiempo, les permitió todo ese sufrimiento, los llevó a exilios, pero ese pueblo de dura cerviz no logró reconocer a su Mesías. Y leímos en la predicación pasada ese texto de Jeremías 5:20, donde el Señor le decía a Jeremías que le hablara a los descendientes de Jacob. Cuando dice que le hablaba a los descendientes de Jacob, es a esas tribus de Israel, de las tribus del norte, que son esas 10 tribus que se independizaron de la tribu de Judá, y también a la tribu de Judá, que es el reino del sur, para que pusieran atención, y les llamaba que no fueran tontos, que no fueran estúpidos, que no fueran ignorantes. Les decía que tienen ojos y no miran, tienen oídos y no pueden oír, no vieron todos esos milagros, ya no se capacitaron, no se fue transmitiendo toda la escritura, y el Señor los fue abandonando a los enemigos, y siempre que ellos se arrepentían, el Señor los perdonaba. Y es que Dios es un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre compasivo que no quiere que nadie se pierda. Y les decía: yo soy el Señor, ¿por qué no me temen? Temer a Dios, hermano, es amarlo con todo nuestro corazón. Es como un hijo que sale a pasear de noche y de repente mira que ya está cerrada la casa, y sabe que su mamá ha trabajado todo el día y está cansada, y abre la puerta despacito y va entrando despacio para que esa mamá no se levante, para que esa mamá no se despierte, con tanto amor, con tanta reverencia. Así quiere Dios que lo amemos, que no lo despreciemos, que no busquemos otros dioses. Él nos dice: Él es un Dios celoso, un Dios bueno, un Dios maravilloso, que quiere que todos nos salvemos, que alcancemos el conocimiento de la verdad. Él quiere que conozcamos a Jesús como el Mesías. No hay otro camino. Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y es a través de la predicación, a través de la palabra, que aparece la fe. La fe, hermano, es esa respuesta que nosotros le damos a ese Padre bueno, a esa confianza en donde nos abandonamos a la divina providencia de Él, en donde nosotros buscamos el reino primeramente, y las cosas que buscamos, que algunas personas buscan afanosamente, a nosotros los que buscamos a Dios nos vienen por añadidura. Y entonces estamos viendo esa terquedad característica de ese pueblo hebreo, con una hipocresía religiosa. Recuerda que a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, hipócritas. Una persona hipócrita es aquella que cree algo, pero hace otra cosa. San Juan Pablo II decía que no existiera entre nosotros un divorcio entre la fe y la vida, un divorcio en lo que creemos los días domingos 1 hora, pero que nuestra vida en la semana no se nota, nuestro cristianismo no pesa nada, nuestro testimonio de vida en una sociedad que cada día se está volviendo más anticristiana, un ateísmo práctico, donde vivimos como que si Dios no existiera. Y hermano, a eso se le llama la Gran Babilonia, en donde va a haber una gran apostasía, una pérdida de la fe, un enfriamiento de la caridad. Y ese pueblo hebreo, con esa mentalidad predominantemente materialista, así como nosotros, una sociedad materialista, una sociedad hedonista, una sociedad dada a los placeres excesivos, así como ese pueblo de Israel,
Es fácil entonces imaginarnos por qué cuando el Mesías vino no lo recibieron como su Mesías. A causa de su infidelidad vivían continuamente subyugados a potencias extranjeras. Te recuerda que cuando Jesús vino estaban los romanos, pero en la historia de la salvación estuvieron los egipcios, estuvieron los asirios, estuvieron los babilonios, estuvieron los medos y los persas, estuvieron los griegos con Alejandro Magno, estuvo Antíoco Epifanes, estuvieron los sirios, estuvieron los de Antioquía y también el Imperio Romano, con todos esos césares que terminaron destruyendo a ese pueblo de Israel, destruyeron el templo, fueron los ejecutores materiales de la muerte de Jesús, lo crucificaron. Y con esta terquedad entonces del pueblo de Israel, con esa hipocresía, con esa mentalidad materialista, es fácil imaginarnos por qué cuando el Mesías vino no lo recibieron. Ellos esperaban a un Mesías victorioso, a un Mesías de la dinastía de David que viniera a quitarlos de esa esclavitud material, de ese imperio romano, para que ya no pagaran impuestos, para que su reino creciera tanto así como creció en los tiempos de David, en donde era un reino grande, un reino próspero. Ellos no se imaginaron ese texto de Isaías 53 del 1 al 7, en donde nos pone Isaías 700 años antes, un siervo sufriente, un siervo que como oveja va al matadero y que no protesta, que no dice nada y que por sus llagas fuimos sanados. Ese texto de Isaías del siervo sufriente, ellos no lo lograron entender porque tenían una mentalidad hedonista, una mentalidad materialista, y eso, hermano, nos puede suceder a nosotros también, así como le sucedió a ese pueblo en la primera venida del Mesías. Y a causa de esa infidelidad vivían continuamente subyugados. Y hermano, no te extrañes si tú y yo no obedecemos, pues tal vez ya no somos subyugados por los medos, por los persas, por los babilonios, pero vamos a ser subyugados por esos países ricos, esos bancos mundiales, en donde las ciudades cada día son más pobres y en menos del 1% está la riqueza. Hay una distribución que no es equitativa de la riqueza, donde la brecha entre los pobres y los ricos cada día es más grande, y eso es la gran Babilonia que anda buscando en la persona del anticristo un líder mundial que cambie este orden mundial con una nueva filosofía para que venga a dar comida a tanta gente y venga a dar esa paz anhelada que solo Jesús nos puede dar. Y entonces, el día de hoy, hermano, yo te invito a que ahí en el corazón de María Santísima, que es ese lugar maravilloso, tú conozcas a Jesús como el Mesías. Y hoy entones una canción maravillosa para Él. Y que tú creas que el Mesías no iba a ser un gran caudillo como lo pensaban en ese pueblo de Israel, y que también en nuestra iglesia, allá por los años 60, 70, con esa teología de la liberación, creyeron que Jesús es un guerrero, un caudillo, que vino a destronar a los ricos, a los principados, para dárselo a los pobres, como lo dice el marxismo, que se fue infiltrando en nuestra iglesia y está infiltrado, aunado a una masonería eclesiástica que anda buscando un líder mundial, un antipapa, con falsas enseñanzas. Ya nuestra iglesia, hermanos, se está dividiendo. Tú puedes oír ahí, hay cardenales contra cardenales. Se va a dividir nuestra iglesia, y ante esa gran apostasía, ante esa guerra filosófica, esa guerra espiritual, yo te invito hoy para que tú levantes tu voz al cielo hoy, para que te escuche esa sociedad occidental llamada la Gran Babilonia, y tú le puedas gritar con Gladys Garcet, una cantante paraguaya católica, que Jesús vive,
Jesús vive, vive Jesús el Señor. Que ese sea tu canto y tu grito para el día de hoy. Que el Señor te bendiga, hermano. Ingresa al corazón inmaculado de María Santísima y proclama que Jesús está vivo. Vive Jesús, el Señor.